A leer del 1 al 5, a la gloria de nuestro Señor Jesús. Un amén cuando lo tengan. Juan, capítulo 10, del 1 al 5. Gloria a Dios. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De cierto os digo, el que no entrara por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y saltador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Aleluya. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llaman por nombre, y la saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, se va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Aleluya, gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, amado Dios, amados hermanos. Gracias al Señor por su preciosa palabra. Gloria a Dios. Vamos a tomar un mensaje vamos a basarnos en un mensaje que el profeta trajo, hermanos. Está en mi corazón y pidiendo al Señor que nos hable su precioso Espíritu Santo. Amén, hermanos. Estamos contentos y agradecidos por su presencia. Este mensaje, hermanos, se llama sabiduría contra fe. No sé si lo han escudriñado, hermanos, si lo han escuchado. Si no lo han escuchado, hermanos, les invito a que escuchen este precioso mensaje. Sabiduría contra fe. Me llamó mucho la atención, hermanos, desde que yo empecé en el camino del Señor, porque simplemente el título, hermanos, a mí se me hizo muy interesante. Sabemos que, y como nos han estado predicando sobre la sabiduría de Dios, hay una sabiduría de Dios, estamos y creemos en esa sabiduría. Pero esta sabiduría la hablamos por cuanto está en contra de las cosas de Dios, esta sabiduría del mundo. Y este precioso mensaje, hermanos, habla el hermano sobre el principio en el Génesis. Dice que desde el principio empezaron estas dos esferas, de la sabiduría y de la fe. De la sabiduría en cuestión del diablo y de la fe de la palabra del Señor, hablada a sus hijos que trajo allá en el Edén. Gloria a Dios. Y pidiendo al Señor, hermanos, que nos ayude en este momento, que nos dé el entendimiento correcto, que no, como dice la palabra, no estar perdón la expresión, hermanos, sino estar en el centro de la palabra del Señor. No estar ni al lado, ni a la izquierda, ni a la derecha, sino lo que es verdaderamente lo que es la palabra del Señor. Amén. Entonces vemos si gustan vamos a Génesis, hermanos, para entrar más a Génesis 3.
Una escritura muy conocida, Génesis capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 3, hermanos. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no coméis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Seguimos, hermanos. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos, y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Gloria a Dios. Aquí en esta presentación, hermanos, que el Señor nos trae, hemos leído el libro del Génesis, hermano, hablamos de ese árbol codiciable, dice la palabra. Codiciable, dice a la vista. Dice que era un árbol atractivo, que era un árbol que se veía, que dice que era el árbol de la sabiduría, del bien y del mal. El Señor dijo, no comeréis de él, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Él trajo esa palabra, hermanos, Él trajo esa fe. Él tiene que cumplir lo que Él ha dicho. Pero vemos, hermanos, como el diablo empezó a tratar con la mujer con sabiduría. Y ahí, hermanos, es donde está la batalla. La sabiduría de la serpiente, del diablo, y la fe y creer la palabra de Dios. Como se ha dicho muchas veces en este tabernáculo, el Señor no te dice si entiendes, te está diciendo, ¿crees esto? Porque la sabiduría del diablo trata de razonar la palabra de Dios, trata de razonar las circunstancias en las que estamos viviendo. Entonces, en este tema, hermanos, vemos cómo el diablo empieza a seducir con sabiduría a Eva. La serpiente empieza a que Eva empiece a razonar lo que ella está viendo. Ella está viendo ese árbol codiciable, ese árbol que emana sabiduría. La serpiente le empieza a decir, ¿verdad? El hermano lo expresa, oh damita, cariñosamente, tú sabes que si tú comes de ese árbol, serás como Dios. La palabra dice, hermanos, que eso era cierto. Dice que eso, lo que ella estaba diciendo, era cierto. Dice el profeta que cuando Satanás quiere engañar a alguien, envuelve una verdad con un poquito de mentira ahí. Y eso es lo peligroso del asunto. Que dice, poca de levadura merma toda la masa. Todo se echa a perder. Entonces, lo que el diablo Satanás vino a traer, o estaba tratando con Eva, a decir este tipo de sabiduría. ¿Qué no ves que es cierto lo que te estoy diciendo? ¿Estás viendo con tus propios ojos lo que te estoy diciendo? Y ella empezó a razonar, dice, pues si lo estoy viendo y yo sé que es cierto eso. Entonces,
El diablo le dijo: no moriréis, come de él. Entonces Eva se dejó de seducir y fue y comió, y dice la palabra, y le dio a su marido. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted ven la sabiduría del diablo, hermanos? Él trajo esa sabiduría, hermanos. La Biblia dice, hermanos, como yo les comentaba, que dice que era cierto lo que la serpiente le estaba diciendo a Eva. Dice el Señor más adelante: mira que el hombre y la mujer ya es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ya tiene sabiduría. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu preciosa palabra. Entonces vemos, hermanos, que desde allá se está presentando esa batalla. Desde allá hasta el día de hoy. El creer la palabra de Dios, hermanos, en cada edad, en cada generación, en cómo el hombre, el diablo, la ha pervertido, no se ha tomado como el Señor ha querido. Sí, si allá en aquel momento Eva no hubiera tomado la sabiduría o el razonamiento o escuchado al diablo, todo esto no estaría perdido, hermanos, pero sabemos que hay un plan que el Señor ha traído para cada uno de nosotros. Entonces todo empezó en el Génesis, hermanos. ¿Sabemos qué significa Génesis? El principio. Amén. Y creemos que todo lo que tiene un principio, hermanos, tiene un final. Pero si hay algo eterno, hermanos, eso es lo que no tiene principio. Es algo que no, eso eterno no tiene un final. Y eso es Dios. Eso es Dios. ¿Y qué más, hermanos? Su palabra, ¿va? Él presentando su palabra. Gloria a Dios. ¿Me pudieran hacer el favor de pagar el aire? Gloria a Dios. Aquí, hermanos, el profeta habla sobre un pensamiento que me llenó, hermanos, y glorifica al Señor por esa revelación, amado. Amén. Si todo lo que tuvo un principio tiene un fin, pero son las cosas que no tuvieron principio las que no terminan, las únicas cosas, las cosas que son eternas. ¿Cómo pudiera tener sentido para nosotros la frase el oficio eterno del Hijo de Dios? Si Él era un hijo, Él tuvo un comienzo. Si Él era hijo, si Él era hijo eterno, Él era hijo, ¿cómo pudiera Él ser un hijo eterno? Pues un hijo es un producto de algo. Pero si Él fue que no pudiera ser un hijo eterno. No hay tal cosa, el Hijo eterno de Dios, porque si Él nunca tuvo comienzo, entonces no puede ser otra cosa que eterno. Pero si Él fue el Hijo, Él tuvo un comienzo. Amén. Así que Él no pudo ser un Hijo eterno. Fue el Dios eterno manifestado en su Hijo. Gloria a Dios. El Dios eterno, porque Dios es el único eterno y la única manera en que nosotros podemos llegar a vivir es porque tenemos vida eterna en nosotros, en nuestro cuerpo.
Nuestro cuerpo muere, porque tuvo un principio, hermanos. Pero la parte de Dios es eterna, no puede morir. Ahora, la palabra de Dios, la Biblia, es eterna porque ella es Dios formado en su palabra. Y es que Dios, en sus pensamientos, antes de que alguna palabra fuera hablada, era Dios Él. Él era... Yo meditaba esto, hermanos, hablando de predestinación, porque ¿cree usted que es predestinado? La palabra del Señor dice, predestinados. Hay unos para salvación y vida eterna, y otros para perdición. Entonces, a muchos causa mucho conflicto esta palabra, predestinación. ¿Cómo podemos ser ya predestinados? Muchos dicen, no, pues yo soy predestinado, siento que soy predestinado, pues me siento en la silla de la predestinación y al cabo ya Dios ya me salvó. Pues dice el profeta que ese tipo de pensamientos hace ver que usted no es predestinado. Gloria a Dios. Sabemos. Gracias al Señor por su preciosa palabra, hermanos. Entonces, no es, hermanos, que nosotros podamos entender o decir, no, pues si ya va a pasar tal y cual cosa, como ya va a pasar de todos modos, entonces ¿por qué me preocupo? Quitando esa llama ardiente, hermanos, el buscar de Dios, el estar con Dios. Eso siempre, hermanos, debe estar una llama ardiendo, hermano, en nuestro corazón, estar siempre buscando del Señor, cada momento, cada revelación, estar atentos a lo que el Señor nos dice. Entonces, yo escuché que el profeta decía, es que Él, en su mente, en la eternidad, Él pensó en cada uno de nosotros. Antes de que algo fuese, primero tiene que estar en nuestra mente. Yo, por ejemplo, yo veía, por ejemplo, hermanos, poner un ejemplo sencillo, en mi trabajo yo decía, qué buena idea hacer esto, mejorar el almacén de esta forma, estaría mejor para mis compañeros, para mí, estaría más fácil de hacer el trabajo, más rápido. Primero llega en nuestra mente y luego llega la acción, el hacerlo, el esforzarse. Lo hicimos, entonces lo ves, hermano, ya hecho, pero primero estuvo en nuestra mente, hermanos. Así Dios estuvo en nuestra mente, estuvimos en su mente, hermanos. ¿Desde antes de cuándo? Desde la fundación del mundo. Entonces, hermanos, si su palabra, hermanos, es eterna, dice el Señor, perdón, hermanos, gloria a Dios. ¿Están contentos, hermanos? Gloria a Dios. Ahora, el Dios, el autor de la fe, y Satanás, el autor de la sabiduría, que está en contra de las cosas de Dios. Amén. Ahora, sabemos que Satanás es un pervertidor. Sabemos que el único creador es Dios y Satanás solo pervierte lo que Dios ha creado. Amén. Entonces, desde el principio, hermanos, esa batalla con la sabiduría y la fe
en la mente del hombre. Me acordé del mensaje del profeta, ¿verdad? La más grande batalla jamás peleada. Gloria a Dios. Esa batalla, hermanos, entre la sabiduría y la fe, sabemos que la fe es la palabra de Dios expresada, y la sabiduría, estamos hablando de la sabiduría de Satanás, la cual todo el mundo está perdido, hermanos, menos aquellos predestinados desde antes de la fundación del mundo, y nos gozamos, hermano, por esa revelación de esta edad, amados. Amén. Entonces, Satanás hace eso, hermanos, hace que nosotros, en cada situación, circunstancia, en cada momento difícil, prefiramos muchas veces razonar nosotros qué es lo mejor que ir a la palabra del Señor. Y muchas veces, hermanos, y lo digo y le pido perdón al Señor, que muchas veces decimos nosotros que son mejor nuestras decisiones, son mejor nuestras ideas que las cosas que nos habla el Señor. Digo, no, pues si hacemos esto, a lo mejor está mejor. O si hacemos esto, nos evitamos muchas cosas, muchos problemas. Pero, hermanos, estamos en un camino peligroso, hermanos, el entrar ahí. Recuerdo, hermanos, que hace poco, hablando con un testigo de Jehová, un compañero, y muy buen compañero, hablábamos de la palabra del Señor, y es algo deleitoso. ¿Están de acuerdo, hermanos? Y hablábamos sobre el bautismo, la decisión de cada uno de tomar el bautismo. Entonces, yo le decía a él qué es lo que ellos hacían para obedecer lo que el Señor habla en esto. Entonces, el hermano me explicaba y me dice, es que nosotros no agarramos, o alguien que tiene el sentir de decir, es que yo tengo el sentir de ser bautizado, no lo agarramos y agarren agua y métalo y sáquenlo. Nosotros no creemos eso. Nosotros llamamos a los ancianos de la iglesia, entrevistamos a aquel que tiene ese sentir para saber si no solamente es una emoción o solamente porque alguien le dijo y dijo, no, yo quiero hacer eso. Entonces nos sentamos los ancianos, platicamos con él, decimos, oyes, ¿qué es lo que tú sabes de esto? Si tienes un pensamiento maduro sobre esto, si sabes qué significa esto, sabes por qué se hace. Entonces, hacemos ese tipo de preguntas para que esta persona no solamente se mueva en emociones, sino que verdaderamente sea algo genuino. Entre nosotros, los sabios, pues lo podemos discernir, saber si es correcto o no. Pero no tomamos, como muchas iglesias lo hacen, el que tengan el sentir de bautizarse, y vente, vamos a llenar. Y le digo a él, oye, pero yo no encuentro algo así en la palabra del Señor en cuanto al bautismo, pero yo encuentro algo así en la palabra del Señor, donde dice, reunir a los ancianos de la iglesia, oren por él, y él sanará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Le digo, pero en esa situación yo no veo eso en la palabra. Dice, no, pues que nosotros lo hacemos para mejorar el sistema. Y yo me gozo, hermanos, porque ¿en qué parte de la palabra dice eso? No dice, hermanos. Dice, prediquen el evangelio. Aquel que se haya arrepentido de sus pecados, bautícelo en el nombre del Señor Jesucristo
y serán perdonados. Serán bañados del Espíritu Santo, hermanos. O sea, le digo, bueno, y aún así, le digo a él, le digo al hermano, le digo, aún así, yo creo que muchos, aún así, se les van de la congregación. Aún así, haciendo ustedes ese tipo de cosas, porque ustedes no pueden discernir el corazón de ese hermano. Solamente el Señor a nosotros nos manda a obedecer, a nosotros nos manda a ir a predicar el Evangelio, a nosotros nos manda a predicar. El profeta decía, nos manda a predicar, a hablar su palabra. Pero él no dice, vaya y enséñeles a todos. No, vayan y hablen, vayan y siembren, vayan, porque Él es el encargado de poner y llamar a cada alma, hermanos. Y ese deseo de poner, de bautizarse, hermanos, es el deseo, va, de cada uno, va, de aquel que escucha su palabra, el que quiere ser obediente a su palabra. Y yo cuando meditaba, hermanos, esa palabra, bautismo, y allá en el trabajo que me hablaban de esto, yo decía, pues voy a esperar una revelación del Señor. Voy a esperar una señal del Señor. Voy a esperar que nazca algo en mi corazón por bautizarme. Y duré así, hermano, tiempo. Y hasta que le dije a mi hermano en aquel tiempo, yo le decía, hermano, yo quiero ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y eso por qué? Porque yo creo que Él dijo en su palabra que yo tengo que ser bautizado en su nombre, hermanos. Y yo por eso quiero ser bautizado en su precioso nombre. No porque vi una visión, no porque que sentí una emoción, sino porque creo en su palabra que Él así lo dijo, hermanos. No movido, hermanos, por sentimientos, no movidos por emociones, sino por su palabra, hermanos. Cuando estamos fuera de su palabra, hermanos, dice, hablaba el hermano, decía que un obispo católico, le decía que el andar y caminar conforme lo que dice la palabra del Señor es un camino lodoso, hermanos, un camino muy, muy difícil de andar. Pero ven, dice el profeta, ven de qué lado están aquellos que dicen que están en el camino de Dios, cuando ponen a razonar la palabra del Señor. Ven la sabiduría, hermanos, del mundo, ven la sabiduría que quiere meter Satanás, el estar razonando la palabra del Señor. El hermano da testimonio, como muchas de las predicaciones, ¿verdad? Cuando de muchas personas enfermas, ya estando en sus últimos momentos. Y me agrada esto, hermanos, porque es así, dice el Señor, es lo que la palabra dice. Él siempre dijo, yo nunca y ningún hombre tiene la facultad de sanar, solamente el Señor. Entonces, el hermano habla de una mujercita y me llamó la atención, hermanos, porque esta mujercita, el testimonio, dice que tiene bastante tiempo enferma. Dice que no podía dormir, que siempre estaba alterada, siempre. Entonces, dice el hermano que ella aproximadamente duró 4 años, hermanos, enfermas en una situación delicada. Imagínense 4 años en una situación donde no poder dormir, donde siempre estaba alterada, donde no tenía paz. Es una situación muy difícil para un mortal. Lo narra así el hermano. ¿Cómo alguien pudiera aguantar ese tipo de cosas, ese tipo de enfermedades? Pero dice
Dice el hermano que una vez ella escuchó en una radio que iba a haber un evento de sanidad y la palabra del Señor dice, la fe viene por el oír. Ella creyó que ella iba a ser sana en ese momento. Pero estando 4 años, hermanos, enferma, Satanás la tenía esclavizada en esa enfermedad, hermanos. Y el doctor le decía, la única lo que yo te puedo recomendar, dice el doctor, es que te internes en un instituto psiquiátrico. Porque ya se estaba volviendo loca, hermanos. Ya no podía con su ser. Ya se estaba volviendo loca. Y le dijo, solamente es lo que te puedo recomendar, que alguien siempre esté atento de ti, dándote tus medicamentos, Pero ella escuchó, hermanos, que Dios podía sanarla. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, dice el testimonio que como el hijo de nuestro hermano Abraham repartía tarjetas para el servicio de oración, y dice que ella fue la primera, la que iba a pasar al púlpito para que se orara por ella. Entonces, el hermano habla, dice que el Espíritu Santo discernió quién era ella, el Espíritu Santo le dijo quién era ella, de dónde venía y qué enfermedades tenía. Y ella creyó todo lo que le estaban diciendo, hermanos. Ella creyó que era por parte de Dios y ella aceptó esa palabra. Y en ese mismo momento, hermanos, quedó sana en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, porque hizo un lado el razonamiento humano, lo que le decía el doctor. Decía el doctor, no, pues es que tú ya no tienes remedio, es que tú ya estás enferma, tú ya... Pero esa, hermanos, esa simiente hizo efecto en esa hermana, hermanos, cuando creyó la palabra del Señor en su corazón, hermanos, que ella iba a ser sana. En ese mismo momento, hermanos, si ponemos sabiduría en eso, hermanos, ¿cómo podríamos decir, cómo es posible? Eso no es posible, eso no está fuera de nuestra mente, de nuestra mente finita. Oh, pero sabemos que hay un Dios poderoso que hizo una obra allá en la cruz del Calvario donde dijo, todo yo lo he cumplido, por sus llagas fuimos sanados, hermanos. Usted ponga esa promesa en su corazón, hermanos. No dude en ningún momento, no dude que no haya nada, ni un sentido, que sea la pura palabra de Dios y verá lo que sucederá en nuestras vidas. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Vamos al libro de Romanos, hermanos, ¿me acompañan? Gloria a Dios. Ahí les digo la cita, hermanos. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Capítulo 4, hermanos.
Romanos capítulo 4, vamos a leer el versículo 17, hermanos. Pónganme cuando lo tengan. Romanos capítulo 4, versículo 17. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas como si fueran. Amén. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Aleluya. Vemos esta escritura, hermanos, en el cual habla de nuestro padre Abraham en la fe. Y vamos a traer ese pensamiento, hermanos, la vida de nuestro padre Abraham, y porque, como dice la palabra, hermanos, él creyó en esperanza contra esperanza. Hermanos, el Señor le había dicho que él iba a ser padre de naciones cuando él ya tenía 100 años. ¿Ustedes se imaginan si él se pudiera a meditar, a razonar? ¿Cómo era posible eso? ¿Cómo es posible que yo, siendo ya viejo, pueda ser padre de naciones? Y el profeta habla, dice, en cuanto el Señor le dio la promesa, dice que se pusieron a alistarse, a hacer pañales, a Sara a coser las botitas para el bebé. Hermanos, dice la palabra del Señor, no sé si todos estén ahí, hermanos, el 19, y no se debilitó en la sabiduría, en la fe, hermanos, en la palabra del Señor, al considerar que su cuerpo, que ya estaba ya como muerto, siendo ya casi de 100 años, la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Aleluya. ¿Se imaginan, hermanos, que nos pusiera, como les comentaba, que su padre no se pusiera a meditar, ver la situación, las circunstancias? Es decir, ¿cómo va a suceder eso? Eso científicamente no puede suceder. Pero por cuanto Él lo prometió, Él lo cumplirá. Por cuanto Él prometió que yo era sano en lo que Él hizo allá, Él lo cumplirá. Pero dice el profeta, pues es que tenemos dudas, y la duda es pecado. No creer en las cosas pues que como el testimonio que hablaba del hermano del ciego, que oró por él y dijo, tú ya eres sano en el nombre del Señor Jesucristo. Y el ciego le dijo, bueno, ¿y qué hago? Pues ve y glorifica a Dios solamente. Oiga, pero no veo. Eso no tiene nada que ver. Si ves o no ves. ¿Crees a Dios o no crees en Dios? Sí le creo. Pues ve y glorifica al Señor. Dice que él se la mantenía gritando, alabando y glorificando al Señor, que él ya era sano, pero los demás lo veían y decían, este está loco, ¿cómo está diciendo que está sano y no ve nada?
Pero él estaba confiando en lo que el Señor dijo en su palabra. Él estaba en una lucha, hermanos, contra su mente y su fe. Y él se aferró y se aferró hasta que esa fe llegó, hermanos, y se expresó en él. Y él llegó a ver, hermanos, y dijo, glorificando el nombre del Señor Jesús, hermanos. Oh, hermanos, el grande y glorioso es nuestro Señor Jesús. Somos gozosos, hermanos, por su preciosa palabra. Gloria a Dios. Creemos en el corazón, hermanos, dice su palabra, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Lo que Él hizo allá, hoy lo sigue haciendo. Él no puede, hermanos, ir contra su propia palabra. Él siempre está al centro, aunque a nosotros nos parezca extraño. Yo, por ejemplo, escudriñaba y leía, hermanos, cuando pasó que en el Éxodo, creo, no sé si recuerden la escena, hermanos, donde iban cargando el arca y que el arca se iba ladeando y se iba a caer, y que un hombre la quiso detener para que no cayera, y en ese preciso momento falleció ese hombre. Uno podría decir, pero pues si no hizo nada malo, si solamente estaba deteniendo el arca, iba a hacer una buena obra al querer. Pero su palabra dice, hermanos, que nadie podía tocar esa arca, sino solo los levitas. Y por cuanto él lo dijo, así tenía que ser. No importaba quién fuera, hermanos. Si iba en contra de su palabra, iba a morir. Y esa escena, hermanos, yo cuando la leía, decía, qué tremendo. ¿Cómo era posible de que si estaba haciendo en cierta manera algo bueno? Él falleció en ese mismo momento. Pero porque es la palabra del Señor hablada, hermanos, por cuanto Él dijo, nadie tocará el arca, sino que sea levita. Solo los levitas podían tener acceso al arca, y como no era levita, ese hombre falleció. Y el hermano dice, hermanos, así es la palabra del Señor. Nadie puede echar mano de ella, sino el precioso Espíritu Santo, el cual nos habla, Señor, por parte de Él a nuestros corazones. Pero hay hombres, hermanos, que han querido malinterpretar la palabra, han querido poner cosas que no están en la palabra, y eso no les corresponde, hermanos, por cuanto es la palabra del Señor. Y hay muchos, hermanos, dice el profeta, si dicen que por las iglesias, como dice la Iglesia Católica, dice es que nosotros somos la iglesia del Señor. Si es por la iglesia, entonces los pentecostales están perdidos, o los presbiterianos, o los del séptimo día, o si los del séptimo día son los correctos, todos los demás están perdidos. No es así, hermanos, es por su palabra que tenemos que dar cuentas, por ella, no por otra iglesia, hermanos. Y ahí, hermanos, está la palabra del Señor. Y viene lo que el hermano habla, dice, pues es que la Biblia tiene muchos cambios. La Biblia ha sido traducida muchas veces. No sé si han escuchado esa frase, hermanos. Es que la Biblia en unas cositas está equivocada o se ha malinterpretado. Y muchas de esos tipos de frases han surgido por el mundo. La Biblia del Señor dice que no es de interpretación privada.
Pero el hermano habla y dice, claro que no es de interpretación privada, porque esa palabra viene por los profetas, la cual es interpretada por ellos, no por cualquier, o sea, por su Espíritu Santo, hermanos. Esa, hermanos, esa es la palabra de Dios. Le pedimos al Señor, hermanos, que Él nos ayude con su precioso Espíritu Santo a ver la palabra, hermanos, en nuestras vidas. No porque un teólogo, no porque un seminario, sino por Él mismo, hermanos, revelándose en nuestros corazones. Dice el hermano, derribando razonamientos, hermano. Señor nos siga ayudando, amados hermanos. La fe derriba todo eso, hermanos. Toda la incredulidad, los razonamientos. Vemos, hermano, al transcurrir del tiempo, como el hombre, como ha hecho del mundo un desastre, hermanos. Como el mundo se está echando a perder. Los ríos, los mares, las montañas, los bosques. Todo eso, hermanos, por la maldad del hombre y la incredulidad del hombre. Yo platicaba con mi esposa y hablábamos, hermano, y hablamos sobre los matrimonios y las familias, y yo le decía, ¿ves tal familia? Se ve en cierta manera contenta, se ve, no les falta nada, tienen el sustento, tienen buen trabajo, pero por cuanto no están haciendo las cosas conforme Dios manda, eso tarde o temprano llega a una destrucción repentina, llega a no haber una tranquilidad. ¿Por qué es eso, hermanos? Que cuando no está Dios en escena, dice, hay solamente muerte, hay solamente destrucción, perdición, por cuanto no creemos de la palabra del Señor, por cuanto ponemos más razonamiento de la sabiduría de Satanás que de nuestro Señor, amados hermanos. Y yo veo eso, hermanos, yo veo eso palpable y doy gracias al Señor porque me deja ver esas escenas y me fortalece, hermanos, de que hay una promesa para nosotros, que como decía nuestro pastor, cuando tú cumples cada promesa que el Señor ha estipulado, solamente espera ver la gloria del Señor. Y esa es su palabra, hermanos. Yo me gozo en eso. Gracias al Señor por su presencia. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a dar gracias por este momento que el Señor nos ha ayudado. Gracias por la presencia de nuestro Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos, para entregar el lugar. Señor, es mi oración. Hazme nacer de nuevo, que tu santidad se refleje en mí, que ya no viva
con tu Espíritu, Señor. Déjame sentir tu presencia en mí. Lléname de ti, Señor. Llena hoy mi corazón con tu Espíritu, Señor. Déjame sentir tu presencia en mí. Lléname de ti, Señor. Eres tú, Señor, mi necesidad. Eres mi mayor anhelo. Hoy mi corazón pide más de ti. Quiero estar de ti muy lleno. Llena hoy mi corazón con tu Espíritu, Señor. Déjame sentir tu presencia en mí. Lléname de ti, Señor. Llena hoy mi corazón con tu Espíritu, Señor. Déjame sentir tu presencia en mí. Lléname de ti, Señor. Amén, gloria al Señor.